Fernando Santamaría. Fernando es licenciado en Filología Hispánica, diplomado de Estudios Avanzados, maestría, en proceso de elaboración de su tesis doctoral sobre un caso de su entorno personal de aprendizaje en la Universidad de León. Fernando ha participado en algunos proyectos que están vinculados a tecnología educativa y también en la formación del profesorado para la integración de herramientas de la web social y sitios de redes sociales en el entorno educativo. Ha dado conferencias en presencia y online en España y en diferentes países del extranjero. Formador online para organismos e instituciones en Hispanoamérica, Virtual Educa. En la vertiente investigadora ha trabajado desde el 2004 en la integración de herramientas sociales, en la creación de plataformas personales para el aprendizaje, en la utilización de análisis de redes para optimizar comunidades de aprendizaje en mundos virtuales y en la gamificación de procesos de aprendizaje y currículos. Profesor de Gestión Básica de la Información en la sede central de Uniminuto, colaborando con otras universidades de Bogotá y de otros países, asesor en gestión del conocimiento, aprendizaje organizacional y redes con instituciones colombianas. Bienvenido, Fernando. Gracias. Muy buenos días, ¿se me oye? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno, pues antes de nada, daros las gracias por estar aquí y comentar que para mí es un orgullo y un placer estar aquí y hablando de los temas que me gustan. Vamos a dinamizar, antes de nada voy a decir algunas cosillas. Como tal, el ingeniero don Manuel me ha presentado la base formal, y yo la base informal es que llevo aquí en Colombia más de un año y medio y como por mi acento se me notará, no soy colombiano, soy español y me ha tratado muy bien. Entonces es una nación que a mí me ha llegado y que, a pesar de todo, que lo voy a hablar, a pesar de algunos inconvenientes, que voy a hablarlo en los datos masivos, como pueden ser los trancones. Vamos a usar un hashtag. Quiero que os animéis, que esta conferencia sea para ustedes, porque yo veo poca estadística en el hashtag general, en el MUTCO14 y el he creado uno, BigMUTCO14. Y después hacemos, y os retroalimento con el pequeño Big Data de estadísticas. Bueno, le he puesto un subtítulo a esta conferencia y es la analítica de los procesos complejos del aprendizaje. Como ha dicho algún autor, dentro de unos años la profesión más sexy va a ser la de analítico, la de estadístico. Algo tan raro, ¿verdad? Ahora que denostamos a veces, pero va a ser muy interesante. En principio voy a tratar de introducir en el tema de Big Data y después pasamos a el concepto de académico de aprendizaje que es el de Learning Analytics, la analítica del aprendizaje. Aunque por medio ahora mis conferencias siempre intento hacer digresiones y esperemos que el tiempo me dé de sí y trataré de ver todo este ecosistema de conceptos que pueden ver en la pantalla. Es verdaderamente inmenso. Big Data se puede ver en el centro, pero todo ello hay conceptos como Learning Analytics, que acabo de decir,
y educacional, a ver si esto me funciona, sí, supongo que sí. Educacional data meaning, que están relacionados y ambos tienen coordenadas idénticas, pero también son diferentes. Y la parte de Business Intelligence, que eso es el previo, también el previo para Big Data, que se usó en lo que se llama la inteligencia de negocios, la inteligencia artificial. Como veis, son una serie de conceptos que en este siglo XXI, desde un principio del siglo XXI, han ido amalgamando, han ido emergiendo y han generado toda esta estructura de datos, de la ciencia de los datos, el científico de los datos, porque genera nuevas, ya veremos, nuevos oficios, y uno de ellos es el científico de datos. También el concepto de la analítica de texto y el análisis sentimental. Ya explicaremos un poquito más adelante. El data meaning y el concepto desde MIT, yo digo MIT. Nosotros en España tengo la tendencia a no poner a anglosajonar los términos, a darle anglosajonar. Entonces, cuando decimos Microsoft, no Microsoft. Pero ustedes perdonen, pero también los MIT, Massachusetts Institute of Technology, pues hay un investigador que se llama Alex Penland y que generó ese concepto, Reality Meaning. El análisis de redes sociales, Social Network Analysis, el Machine Learning, que tiene que ver un poco con la inteligencia también artificial, y por supuesto, ante la avalancha de datos, ante el gran consumo de datos, ¿qué nos queda? La visualización de datos, generarlos y presentarlos de una manera visual. También está, en menor medida, las infraestructuras y el descubrimiento del conocimiento en bases de datos. Bueno, yo parto de la idea que tenemos grandes datos masivos a nivel empresarial, a nivel institucional y educativo, pero también tenemos unos small data. Estos small data, esos pequeños datos, son la parte del yo, la parte de cuantificación de la persona, tanto a nivel de salud como de optimización del tiempo, etcétera, etcétera. Cada vez tenemos más gadgets y uno de los movimientos que hay es el quantified self, el yo cuantificado, que desde el 2007 o 2008 se ha ido desarrollando y por parte de Gary Wolf, como digo, y Kevin Kelly, que es el editor de Wired, o fue el editor de Wired. Parte, pues como digo, del individuo para el automonitoreo y la autodetección, cambiando así los procesos vitales. En todo momento vamos a tener constantemente datos sobre todo nuestra actividad vital en el día. Bueno, eso que quede un poco claro, y ahora vamos a intentar definir lo que entendemos por Big Data. Hay muchas definiciones. Una de ellas que os pongo aquí, no sé si se ve bien porque el contraste y la luz hace que no, desde atrás, a lo mejor no, pero os lo leo. Bien. El término es muy general, como digo, para una inmensa colección de variados datos que se hace complejo y grande y que resulta difícil de procesar con el uso de herramientas de gestión de datos a la mano de aplicaciones tradicionales como bases de datos relacionales, y eso no es factible el uso de ella. Otra de la definición, para que lo vayamos viendo, de IBM, es que la tendencia en tecnología, dicen en un pequeño informe, y la gran capacidad de datos que estas admiten han dado nuevos enfoques de administración y gestión para el entendimiento y la toma de decisiones por medio del análisis de enormes cantidades de datos
en plataformas de bases de datos que van más allá de las clásicas y simples bases de datos relacionales. Como vemos, las bases de datos relacionales están en off, si se quiere decir, para los datos masivos. Y una definición de la Wikipedia pues dice que es un alto volumen de datos y alta velocidad. Ahí entrarían las 3 V's que veremos ahora, que requerirá nuevas formas de procesamiento para permitir la toma de decisiones mejorada, descubrir los insights, la palanca de acción y no el dato en sí. El término insights es un término clave. Datos hay muchos a nivel empresarial. El caso es, como ayer comentó el último conferencista, es extraerle de ellos la parte de lógica, darle sentido a lo que queremos. Si queremos, por ejemplo, que haya una empresa, ver los resultados del último semestre en cuanto a ventas y compras, eso es estadística. Pero en Big Data hay más allá. ¿Qué es más allá? Es que encontremos un poco el sentido de esos datos, de todas esas cientos y cientos de datos que hay, y que miles y miles, perdón, cientos, y que extraigamos pues la comprensión de por qué generamos una serie de patrones, una serie de estructuras, o por qué a las de 7 a 8 o a 9 de la mañana se produce más que a las 5 o 6 de la tarde. No sé, por decir algo, ¿no? Pero todo eso es factible. El dato nos da una visión de ello y nos permite otra de las cuestiones importantes y que está emergiendo, predecir lo que va a acontecer. Bien, bueno. Otra definición, por ejemplo, por ejemplo, Big Data es un conjunto de datos no estructurados de gran volumen que no puede ser manejado por los sistemas de gestión de bases de datos estándares como DBMS, RDBMS, etc. No pueden ser manejados. ¿Y qué tipos de datos hay? Datos estructurados, ¿vale? Que son los clásicos, los datos en formato de esquema fijo y que poseen campos fijos, ¿vale? Que tienen que ver con las bases de datos relacionales. Los datos semiestructurados, ¿sí? Que no tienen formatos fijos, pero contienen etiquetas y otros marcadores que permiten separar los elementos del dato, son semiestructurados. Y después los no estructurados, que son los que más hay ahora. Tanto, no puedo decirlo exactamente, pero más de un 80% y de un 85% son no estructurados. Son datos sin tipos predefinidos, se almacenan como documentos o objetos en una estructura sin una estructura uniforme. Todos los datos que generamos en las redes sociales, por ejemplo, son datos no estructurados. Y después, que tiene que ver relacionado con los datos no estructurados, son los datos en tiempo real, real-time data, que son como los anteriores, pero lo que se ha logrado, y no hace mucho, es que podamos tener los datos en tiempo real. Algo, una micro revolución para mí en este aspecto. Bien, y hablando de datos, fijaros, por ejemplo, los usuarios de correo envían cada minuto 204 millones de correos en este momento, en un minuto. Los usuarios de YouTube suben alrededor de 71 horas en reproducción de vídeos. Los usuarios de Facebook comparten casi 2,5 millones de piezas de contenido. Los usuarios de Pinterest, alrededor de 3.500 fotos. Y los usuarios de Twitter, una burrada, comparten 277.000 tweets y que genera al día 9 terabytes.
¿vale? Entonces, eso, estamos en un nuevo paradigma. Todos estos datos, lo iré repitiendo, hace que esa cantidad masiva de datos hace que se nos escape de las manos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la manera de interpretarlos y de analizarlos y de generar la capa de infraestructura para leerlos, entre comillas, es toda esta cuestión del Big Data. Aquí lo tenemos en una imagen, todos los que os he dicho, en una infografía. Y me gustaría que entraran, que tienen ustedes ahí tablets, computadoras, entren aquí en worldometers.info y está dando en tiempo real todos los datos que se generan, tanto de correos electrónicos, entradas en blog, tweets enviados de hoy y que toma la hora de Colombia. Entonces será desde las 12 de la noche en adelante. ¿Y me pueden decir alguien cuántos tweets enviados se han hecho, cuántos tweets se han hecho a nivel mundial? ¿Se han entrado ahí? Venga. ¿En Worldometers? ¿Sí? ¿Alguien me lo dice? ¿Cuántos tweets? Esa captura de pantalla la tomé a las 9 y hace unos días, 9:27 AM. Pero en este momento me gustaría saber, porque no son todavía las 9:27, a ver cuántos tweets son enviados o cuántas entradas de blog. En este caso, los correos electrónicos a esa hora llevábamos de 82 millones de correos electrónicos. ¿Me dice alguien? ¿Alguien lo tiene ya? Sí. ¿No? Sí. ¿Está caída la red? Bueno. No puedo perder el tiempo, si no. Bien, ¿de dónde proceden los datos? Pues inmensos, o sea, cada vez más, porque cada vez hay mucho más datos. Pero primero de las transacciones, como pongo ahí, de la web y de social media. Pero también el término M2M, que está empezando a emerger, que es Machine to Machine. ¿Qué es eso? Que la base de lo que entendemos el concepto Internet de las cosas. Cuando todos los dispositivos, por medio de sensores y otros, estén interconectados. También con aparatos de geolocalización, datos RFID y NFC, los celulares también, datos biométricos, datos de las redes sociales, y ahí entraría la analítica de las redes, datos de las operadoras, datos de las ciudades inteligentes y datos de las redes inteligentes de energía. Todo eso y mucho más, seguro que algunos otros campos, otras acciones generan muchos datos. Imaginaros, por ejemplo, una estación de la química de las estrellas, estaciones espaciales, de misioneros del cielo, generan muchos millones de datos, enormes al día, por ejemplo. No digamos lo de el CERN y por ejemplo el tema de partículas atómicas y todas estas investigaciones que hay. Y de ahí generan cantidad de datos, con lo cual esto es cada vez más masivo. Fijaros que también hay cosas que van a venir y que van a generar muchos datos. Eso es un sociómetro que los investigadores, a la cabeza Alex Sandy Panlan en el MIT, crearon esto. ¿Y qué es capaz este aparato? De medir las interacciones, o sea, cuando estamos hablando, cuando estamos dialogando, emitimos unas señales de si me gusta, si no me gusta, todo ese comunicación, podemos decir, invisible, la recoge. Es el lenguaje no verbal y registra factores como el tono de voz o la movilidad corporal, y puede predecir los efectos en cualquier momento de esas interacciones sociales, en una entrevista, en una conversación, y datos que te da a nivel empresarial, a nivel educativo, a nivel de investigación mismo, para ciencias sociales.
son esos todos los temas que no me dará mucho tiempo, pero podemos hablarlo posteriormente. Todo esto genera lo que es people analytics, análisis de las personas a nivel social. Cada vez tendremos muchos más datos, como digo, de nosotros mismos, yo, pero en tiempo real. Por ejemplo, veamos, ya no puedo, tengo que hablarlo. Por ejemplo, quería que me llegaba hoy, como me pasa muchas veces, soy un usuario del Transmilenio, yo me quedo sorprendido, digo, bueno, y no es una cuestión de que sea caro. ¿Cómo se puede optimizar los medios de transporte en ciudades como Bogotá? Yo me quedo esperando y pasa ahí, voy a decir números imaginarios para que ustedes vean, el H15, y hay 3 personas esperando el H15 y empiezan a pasar en 5 minutos 3, pum, pum, y no entra nadie. Y estamos ahí, 40 personas del H12 y no llegan en 12 minutos. ¿Cómo se resuelve eso? O sea, es un problema de sincronización, de generar Big Data, de generar datos en tiempo real. ¿Cómo? Sensores en las estaciones. Y sensores, es una tecnología. No, sensores que midan el movimiento de las personas, que controlen el movimiento de las personas, sensores de entrada y salida. En tiempo real les llegará, siguiente paso, en tiempo real les llega a donde está el centro de coordinación de movilidad, para que en cualquier momento siempre estén en comunicación y manden datos a los conductores y a las gerentes de Transmilenio. Y a la vez, una aplicación en la que los usuarios puedan acceder a esos datos. Porque otra de las cuestiones es el Big Data, pero es el Open Data, que todos los datos públicos del ciudadano cada vez estén más en abierto, porque eso generará innovación y cada vez más desarrollo. Entonces, eso es tan sencillo como eso. Y nosotros en cualquier momento podemos tener los datos y a ver, entonces, ¿cuál es la mejor ruta que tengo para allá? En esta hora, tal. Y a la vez, también, que podamos interaccionar, o sea, le demos feedback, porque hay un accidente y entonces hay una aplicación que ha sido rompedora en ese sentido y que ha venido, que se llama Waze, W-A-Z. ¿Y qué han logrado estos? Que ahora lo ha comprado Google. ¿Qué han logrado estos? Que los dispositivos móviles sean sensores, al final. En todo momento son sensores, cada vez que lo arrancas, ellos detectan y saben dónde está la geoposición y eso. Entonces, también le decimos los accidentes que hay, con lo cual en tiempo real vamos. Y ese es un ejemplo estrella para decir cómo tiene que funcionar una ciudad inteligente y optimizarla. Y a la vez, todo eso lo que hace es que genere lo que se llama una autoorganización de la propia ciudad. Y eso podemos aplicarlo al tráfico. Aunque los trancones son terribles, ¿verdad? Pero podemos optimizar una ciudad donde hay espacios llenos y hay espacios vacíos. Todo eso. No me voy a extender mucho porque si no, no va a dar tiempo, pero sí que me gustaría, si a alguno le interesa, hablarlo y tomemos un tinto. No puedo tomar tinto, pero otra cosa. Pues, bueno, el writing meaning, todo esto, que tiene que ver con la capacidad a nivel individual de la minería de la realidad, ya podemos traducir, y que genera todos estos datos. Y también capacidad de notificación, de geolocalización, del sitio donde estás, etcétera, etcétera. Bueno, voy a ver, por ejemplo, lo que se puede hacer en una ciudad. Y si tenemos aquí, a ver si me deja, si no, tendría que pasarlo para aquí, porque como son dos pantallas, no se ve, no. No se ve. Bueno, a ver cómo lo hago, para que se vea. No se ve. Solamente. Ahí estamos. Bien. ¿Qué es esto?
estáis viendo aquí es una aplicación donde por medio de una empresa Visuality y Cartotele está generando todo el tráfico que existe en una ciudad, por ejemplo Londres, y en tiempo real se puede hacer. Entonces, yo no sé, a ver si podemos aquí verlo para que lo vean mejor. Vale, ahora para acá. ¿Veis? La hora exacta, el tráfico, los trancones, la capacidad de optimización de todo esto. Esto es Big Data, la manera útil del Big Data. Después ya tenemos la parte oscura. Pero esto da un aspecto muy interesante de por dónde es. Por eso, cuando se dice ciudades inteligentes, me gusta más hablar de ciudades sensitivas, de ciudades donde en todo momento tenemos cómo está, porque por medio de Twitter, por ejemplo, podemos saber también, por el análisis, sentimental análisis, saber si una ciudad está alegre, triste, deprimida, de lo que se habla, de las conversaciones, etc. El análisis textual. Bueno, pues lo podéis ver. No, el sonido también da el sonido del tráfico. Si hay mucho tráfico, suena mucho, no se lo oye. Entonces, bueno. De todas maneras voy a cortarlo porque si no se me Bien. Continuamos. Por ejemplo, el análisis sentimental de Colombia hace unos 2 días y vemos que hay aspectos muy positivos, hay un 80% de aspectos positivos con respecto a lo que se habla y de aspectos negativos menos, ¿no? Un 20%. Es sobrecanalizarlo, tampoco vamos a tener tiempo de ir por todos los enlaces. Esto va a estar disponible por la organización de Moodle y yo también en SlideShare lo pondré. Y, por supuesto, en el hashtag ahí lo tendrán. Bueno, este es el modelo de las PSVs, como digo. ¿Qué tiene que tener los datos? Volumen. En terabytes, en exabytes, etc. Mucho volumen de datos. También la velocidad, lo que es la capacidad de llegar a tiempo real. Los datos tiene que tener esa velocidad del dato. Y variedad. Hay estructurados, más usan algo no estructurados, pero una serie de componentes. Y posteriormente algunas empresas y algunos han añadido otros 2 más. La veracidad. Ante tal cantidad de datos, cuáles son veraces y cuáles no. Es otro de los problemas. ¿Sí? Y el valor de esos datos. Bueno, aquí tenemos lo mismo, distintas infografías explicando las 3 Vs y que nos da pues ese carácter de lo que es la velocidad de los datos, la variedad y el volumen, las 3 palabras claves para definir Big Data. Bueno, ¿cuál es, en cuanto a lo que entendemos en el mundo actual, cómo define el dato? Como el data, ¿cuáles son? Hay 3 componentes también que definen el dato, o que estructuran el dato. Por un lado, la velocidad, como digo, el tiempo real del proceso de datos. Por otro lado, la escala, el aumento de la potencia de cálculo. La ley de Moore sigue vigente en este caso, como podemos escalar en este aspecto. Y por otro lado, creo que es importante y que es emergente, como digo, los sensores, los datos sociales de lo físico, del mundo que nos rodea y Internet de las cosas. Creo que esos son, pueden ver más componentes, pero son componentes importantes. Por otro lado, todo este mundo de Big Data, ¿qué ha dado? Ha dado la ciencia de los datos, que se llaman los científicos de los datos, que son muy buscados y que, claro, tienen que tener una serie de características para las empresas y para los organizaciones. ¿Y qué tienen esas características? Lo que podemos decir es que es un área emergente que se ocupa de la recolección, preparación, análisis, visualización, gestión y conservación, la parte de curator, la conservación
de grandes colecciones de información. Se requieren muchas habilidades de disciplinas. ¿Y cuáles son algunas de las habilidades necesarias? La que pongo aquí. Arquitectura de datos, adquisición de datos, análisis de datos, archivado de datos y sobre todo tienen capacidad de comunicación, habilidades de análisis de datos y el concepto de insight, de sacar, de extraer lo más... porque uno puede tener una infraestructura de Big Data, puede tener plata invertida mucha, pero si después no se hacen las preguntas adecuadas y no se hace la gestión adecuada, pues es como si no sirviera de nada. Lo que sigue. Bueno, todos estos entrarían en lo que es un científico de datos. Tiene que también tener una mentalidad hacker de visualización, aspectos de métodos científicos, mucha matemática. O sea, como veis, es tan interdisciplinar que es actualmente ya muchas universidades americanas están intentando formar a científicos de datos para que podamos... Bueno, pues por eso, aquí la ciencia de los datos es la transformación de los datos en información valiosa, los insights que digo, y las decisiones o productos a través de estadísticas inferenciales. Por otro lado, el concepto de Machine Learning, que es un subcampo de la ciencia de la computación y de la inteligencia artificial, y que se ocupa de la construcción y el estudio de sistemas que pueden aprender de los datos. Ahí entra la inteligencia artificial, como se puede decir, las computadoras aprenden, entre comillas, ¿no? Como digo, la rama de la inteligencia artificial, y cómo se observa el mundo, por medio de algoritmos. No voy a entrar en cuestiones técnicas porque ya sería y después está el concepto de lo que es Big Data Analytics. ¿Qué es eso? O sea, Big Data es el concepto general, pero en el subcampo de la ciencia de la computación y la inteligencia, bueno, intentaría lo que es la analítica de datos y que es la estructura de analizar profundamente los datos en sí. Bueno, y otro aspecto importante es la visualización de datos. Obras de arte como estas y otras, donde desde Tute, Edward Tute, allá a mitad del siglo XX, empezó a estructurar y a hacer cómo hacer posible los datos. Esto tiene que ver con el genoma humano. Y claro, es tan inmenso los datos que hay que la manera humana, y además está comprobado científicamente, que recogemos mucho más visualmente, más rápidamente que textualmente, ¿no? Con lo cual la visualización es importante en este nuevo paradigma en el que nos encontramos. Hay una serie de libros que están trabajando y que están hablando de ello. Este de Data Smart me gustó bastante y este, que son laterales, y pueden investigar en ello más. Bueno, ¿en dónde estamos? ¿En qué era que estamos? Pues corre tan deprisa que fijaros en el 2008 Wired dijo que estábamos en la era del petabyte. Ya Cisco en el 2012 en la era del exabyte. Y en el 2020 entraremos en la era del zettabyte. Hablar de lo que supone un petabyte y un exabyte son barbaridades. Recuerdo hace unos años que un DVD era lo más. Cantidad de datos aquí, y depende de dónde nos focalicemos. Si estamos hablando, por ejemplo, a nivel de una empresa normal o una oficina, pues claro, los datos son mínimos. Estamos hablando de Google, lo que procesa en una hora es verdaderamente increíble. Increíble. Google, que siempre en estas conversaciones tiene que aparecer, se retiene, pero los datos que tiene por detrás son inmensos. Inmensos también en predicción. Tiene una herramienta que se llama Google Flu Trends, que es para el tema de la gripa, y que lo han criticado de todas maneras, pero tiene capacidad de predecir. Dicen que ellos tienen datos para predecir temas bursátiles, cuándo va a caer la bolsa, cuándo va, etcétera, etcétera.
etcétera. O sea, los datos son inmensos en sentido para poder. El tamaño del Big Data se puede decir que en el 2020 se alcanzarán los 35 zettabytes. Y actualmente, como pone aquí, estamos por los 4 o 5 zettabytes. Pero bueno, entonces es exponencial, como veis, y dependiendo de la dinámica de las transacciones y las interacciones. Por otro lado, para todo ello tenemos que tener una infraestructura, un ecosistema. Y una de las cuestiones para base que se está haciendo estándar es el framework Hadoop para Big Data. Detrás de todo ello existen después desarrollos y programación como el MapReduce y etcétera. Los dos que han sacado un poco el tema es Yahoo, que ha invertido mucho y ha investigado en ello con desarrolladores, y Google, por supuesto. Y como veis es enorme. Las bases de datos estructurales, la visualización analítica, la inteligencia de negocios, la parte de la infraestructura operacional, etcétera, etcétera. Pero una cosa muy importante si se quiere llegar a cabo a nivel empresarial y establecer datos masivos en la infraestructura, que es uno de los problemas ahora mayores cuando intentan hacerlo. Que una cosa funciona con un protocolo distinto, otra base de datos por otro lado, entonces no hay comunicación. Con lo cual, incluso en las mismas LMS, en las mismas plataformas. ¿Qué pasa con eso? Que se necesita amalgamar y que todos entiendan para que cuando hagamos las consultas sean desde la base de todo el ecosistema estructural. Aquí tenemos un poco también una visualización de datos de todo el mundo, de todas las empresas que están metidas y de lleno en Big Data. Y lo más grueso, como vemos, depende, por ejemplo, Microsoft, IBM, claro, Microsoft son las que más no son, Amazon, todo esto están trabajando con Hadoop, que además es open source. Todo esto que comento y que, hablando de Big Data, tiene que estar dentro del cloud computing. O sea, quiero decir, la computación en nube es la manera de sacarle mucho más provecho, por supuesto. Esto es imposible poder obtenerlo en frames o en servidores en la misma institución. Bueno, tema que seguro que, porque a ustedes, pues bueno, me gusta a todos, pero la seguridad aquí en Colombia es un tema importante. Y privacidad y seguridad. No voy a hablar mucho, pero lo voy a decir. La cuestión está cambiando. El paradigma de lo que entendemos por privacidad está cambiando. Cada vez somos más públicos, hasta, y la expresión la cojo del ingeniero Don Manuel, hasta en el baño somos ya casi públicos. Con lo cual, tenemos que tener mucho cuidado con lo que se hace, lo que es al final la identidad digital, lo que vamos haciendo. Eso a nivel del yo, a nivel masivo, la privacidad es dependiendo de cómo se use. Las revelaciones del espía Snowden han puesto todo patas arriba un poco. Y la última noticia que he leído es verdaderamente sorprendente. Rusia está muy obsesionada con el tema de la privacidad y le está pidiendo a Apple que le dé el código del sistema operativo. Sí, por aquí se lo da. Entonces, claro, que hay agujeros negros por detrás, con los cuales está. Entonces, ¿entramos o no entramos? ¿No? Apocalípticos integrados, volvemos otra vez, ¿no? Al tema de Humberto Eco. Estamos ahí, con lo cual lo que tenemos que tener es una mejor gestión de nosotros y a nivel masivo, como digo, y como digo, el ejemplo que puse de las ciudades inteligentes,
No van a saber usted, en principio, cómo se mueve en la ciudad en todo momento. No, es una recolección masiva de datos, no entran a nivel particular. Otra cosa es cómo se usan esos datos. Y las empresas, si hay tema de seguridad que se puedan extraer y se pueda, porque, claro, a nivel empresarial es muy importante los movimientos de personas, los gustos, lo que dicen, etcétera, etcétera, todo eso. Entonces es un tema no para una conferencia, para 3 conferencias. Entonces simplemente os dejo el resumen, que es un tema muy abierto y que estamos en un nuevo paradigma que es imposible decirle miren, quítenme los datos de Internet, como también existe el derecho al olvido en Europa y en España, que se está intentando implantar. Y no, Internet es permanente. Por eso tenemos que tener eso. O sea, todo lo que pongamos en una red social nos puede repercutir a 1 año, a 3 o 4 o a 20 años vista. Bien. Algunos libros que os recomiendo para leer: el Privacy in the Age of Big Data o Privacy and Big Data, que son muy interesantes y que desarrollan todas estas cuestiones que digo y mucho más. Que llego un poco a la parte filosófica, si se puede decir, de Big Data. Big Data para mí se estructura, depende de cómo se use, pero se puede estructurar se puede medir y analizar desde la teoría de la complejidad y de la capacidad de la emergencia de los datos. Los datos están ahí, pero tienen que emerger y ver esa calidad de datos. Entonces, ese flujo de datos en tiempo real tiene que tener, y una de las competencias claves de este siglo y una era de Big Data, es saber interpretar, saber leer esos datos. Entonces, lo que vamos a lograr son sistemas más autoorganizados y mucho mejor planteados. Bueno, las fuentes de datos, como digo, son todos estos que ya he nombrado antes y que podemos tener aquí. Fijaros lo que dice en un libro traducido de Big Data al español de Víctor Schomberger, que es uno de los grandes especialistas en Big Data. Dice: en la era de los datos masivos, los datos son el nuevo oro, el nuevo petróleo, algunos dicen. Pero este nuevo oro solo puede ser desenterrado si usamos y combinamos los datos que tenemos de forma correcta. Reitero, es importante eso. Por eso cuando se dice sí, nosotros tenemos una infraestructura, usamos Big Data o lo que sea, habrá que ver. Entonces, eso. Y ahora ya entramos en la parte propiamente del aprendizaje. Hay que entender Big Data para entender esta parte. ¿Y qué entendemos por el análisis de aprendizaje? Porque se trata de la medición, recopilación también, ¿no? Es como lo mismo que Big Data, pero del análisis de aprendizaje, pero de datos de aprendizaje de estudiantes en sus contextos y en el propósito de entender y optimizar el aprendizaje y los entornos en que se produce. ¿Sí? Esto lo dijo en la primera conferencia de Learning Analytics George Siemens, y que, como veis ahí, puso un esquema un poco de la entrada de los datos inteligentes, de los perfiles, todo. En concreto, todos los datos, que es el 90, y si trabajamos a nivel virtual, el 95, el 99, en el cual los alumnos interaccionan, no solamente entre ellos, profesores, etcétera, etcétera, se recogen, se procesan, se analizan y se dan resultados. Con lo cual, la educación va a tener dashboard, escritorios donde nos da todo esto. Esto que he oído a veces por aquí de pasará la historia, por ejemplo. Por ejemplo, cuando el acompañamiento del estudiante, esa tutorialización que le podemos dar, el trabajo sí que nos lleva. O sea, ¿cuándo podemos un estudiante que va a fracasar porque no asiste tantas veces y entonces tenemos que coger
A nivel virtual existe mucho, y llamar en un momento determinado. La analítica del aprendizaje esto no lo puede dar. Nos puede dar, por eso ya diré un poco las características de lo que es, pero mucho más. Todo esto, conocimiento del aprendizaje, el cuerpo de conducta área y el grado de datos de calificaciones para cuando tengamos esa relación con el conocimiento que también podemos hacer que emerja dependiendo. Esto que puse ahí en inglés es este, traducido para que lo entiendan mejor. Datos extraídos del estudiante, datos inteligentes, el currículum, los datos semánticos, los datos enlazados con una semántica. Eso irá al análisis, a lo que es la minería de datos educacional, también en el análisis de las redes sociales, inferir también desde el perfil y la relación con todos los perfiles y las interacciones que se hacen, pueden llegar a tener unos suficientes datos que nos lleve a dar una predicción. Y esa predicción podemos después, una de las características fundamentales del análisis de aprendizaje es personalizar y adaptar. Lo que entendemos por el aprendizaje adaptativo, que tiene mucho que ver con esto. ¿Cuál es la ruta a seguir? Es la recolección, el almacenamiento, esa depuración, esa integración, ese análisis. Fijaros que esto es importante, parece una tontería, pero claro, son muchos datos, pero hay que depurarlos. La integración, el análisis, la representación visual, por supuesto, si no sería imposible entenderlo, y la acción que queremos. Ello, todo eso. Hay unas partes de lo que se llama el antiguo aprendizaje en la academia. Hay por un lado lo que es el análisis académico y el análisis del aprendizaje. Dependiendo de dónde nos focalicemos. Si nos focalizamos en el aula, lo entiendes, si nos focalizamos en el campus, en toda la universidad. Bien, entonces aquí explico un poco a quién beneficia y cuáles son el nivel objeto de análisis. El nivel del curso, en el análisis de aprendizaje, también el nivel departamental, modelos predictivos, patrones de éxito, etc. Una de las cosas en donde se usa es cuando se trabaja con comunidades de aprendizaje o de práctica, cuando trabajamos ahí, ver por las interacciones, por todos los datos, ver si eso va a tener éxito o fracaso. También es posible todo eso. Como digo, esto lo tienen y pueden consultarlo, lo mismo que todo este círculo que hace posible pues entender un poco más lo que es el modelo analítico. Y vamos a lo importante. ¿Para qué nos puede ser útil esto? Pues para monitorear procesos de aprendizaje, para explorar los datos de los estudiantes, para identificar y prevenir, anticiparse a los problemas de los estudiantes. Lo que digo yo. Esa tutoría, se puede decir, o esa evaluación formativa a tiempo. Descubrir patrones, por supuesto, y encontrar los indicadores de éxito o de fracaso antes del tiempo en los dashboard que nos va indicando el Analytics. También evaluar los materiales de aprendizaje, aumentar la conciencia del aprendizaje, mejorar los procesos, aumentar la capacidad de participación. Es para mí inmenso lo que puede llevar el análisis de aprendizaje a llevar. Y está simplemente, está en tiempo real en constante feedback para lograr los objetivos. Por ejemplo, como digo ahí, es una buena plataforma para, por ejemplo, embeber otras acciones como la gamification. ¿Vale? Bueno, y hay una serie de retos como puede ser la privacidad, por supuesto, la heterogeneidad, diferentes fuentes de formatos y datos, eso a nivel académico, cómo podemos compaginar. Hay una serie de stakeholders que se llaman las partes interesadas, donde se tienen que poner de acuerdo en todo ello. En la visualización también, cómo estructurar los datos, la falta de identificadores indicativos y también el tema de los costos. Todos esos son retos importantes que tenemos que... Para mí se trata de una pedagogía centrada en datos, y los datos también son personas, son estudiantes que los trabajan. Hay una serie
empresas y de organizaciones como SOLAR en Europa, Society for Learning Analytics Research, que investiga sobre el tema, y una serie de aplicaciones como en la Universidad de Purdue, Synapse. Es una cosa muy sencilla. Ese dartboard lo que hace con toda esa analítica de datos detrás es que le ponga un semáforo. Fijaros, o sea, si el estudiante va bien, va muy bien, verde, luz verde. Si está en naranja, bueno, ahí tiene que mejorar lo que sea, hay que entender los ítems a tratar dentro del aprendizaje. Y si está en rojo, pues... Otra de las cuestiones, como digo, es la analítica de las redes, donde podemos ver, esto es un plugin para Moodle que se llama Snaps y que funciona para los foros y que hace posible que ver la desconexión de los estudiantes, los que no están interconectados, los estudiantes centrales, que son los de mayor peso, los nodos fuertes, etcétera, y una serie de cuestiones que podemos ir viendo. Hay una serie de métricas, este es otro de la competencia, pero como tal, y este, por ejemplo, es también otro plugin que se llama Learning Analytics and Research Rubric, para una rúbrica mejorada que hace posible también el análisis. Pero esas métricas que digo es que podemos ver el tamaño de las interacciones de la red, la densidad de esa red, los agujeros estructurales que hablaba Bart, las equivalencias y la cohesión que hay. ¿Cuándo se forman clúster o cliques? ¿Y qué características tiene eso? Yo lo estoy comentando así, pero detrás de eso, si hay una buena aplicación, lo que hace posible es que te diga las cuestiones que pasa ahí con esas interacciones a redes. Y la centralidad, que es un tema muy importante de llevar a cabo todo, las intermediaciones que pueda haber, esa centralidad, toda una serie que ahora no vamos a entrar, pero que vemos que en cuanto a las métricas, a medida del análisis de las redes, es muy importante. Y otro tema es la investigación, pero tampoco no va a dar tiempo, que se me acaba el tiempo, valga la redundancia. Y Chris Anderson, este editor de Wired, provocó un terremoto cuando publicó un artículo, y que os lo voy a leer ya para acabar, pero sobre investigación sería posiblemente otra conferencia, todo lo que supone a nivel de investigación en este nuevo paradigma de Big Data. La nueva disponibilidad de enormes cantidades de datos, junto con las herramientas estadísticas para analizar estos números, ofrece una nueva manera de comprender el mundo y de tener datos constantemente y en tiempo real de todo. Entonces, ¿qué? Que la correlación reemplaza a la casualidad a nivel de investigación, y la ciencia puede avanzar sin modelos coherentes, sin modelos sin teorías unificadas, puedo decir, o realmente sin ninguna explicación mecanicista, como se ha hecho se puede decir, desde el siglo XVII por mucho. Entonces, esto queda aquí para la reflexión, como otras muchas cosas que he dicho, aunque hay personas que critican todo el tema y bueno, en estilo todo esto. Bueno, y como tal, pues esto es lo que tengo que decir. Hay mucho más por allá y por acá, todo lo que haya interaccionado, cuántos terabytes en este momento, mientras estamos aquí, habrá interaccionado para ello. Pues gracias por haberme escuchado, sobre todo porque atrás casi ni llego a ver quién está, y que muchas gracias. Buenos días, luego yo quería, antes de hacer la pregunta, una interpretación. Usted ha iniciado su conferencia diciendo que una de las cosas que le gusta más de Bogotá pues es el trancón, el atasco. Me gusta porque saco ahí tus estadísticas de control de tráfico. Pues una de las cosas que más me gustó de Madrid pues fue
el sistema de transporte tan organizado y al cual sueño yo para este que es mi país. Otra implicación es que nosotros, debido a nuestra ubicación geográfica, por ser latinos, Colombia es un país tropical. Bogotá pues tiene aire acondicionado, todo Bogotá, por su altura, y eso genera que nosotros seamos desorganizados desde el punto de vista para crear un control de tráfico. Leí aquí en el periódico que el 58% de los bogotanos no hacemos caso a las señales de tráfico, porque necesitamos llegar a nuestros sitios de trabajo. El problema de la minería de datos yo lo veo como un sistema matemático. Es un sistema de teoría de colas. ¿Quién hace cola para llegar a un sitio? ¿O cuánto es su promedio para llegar al sitio? La pregunta es desde el punto de vista ya de trabajo de aprendizaje en red, lo que se ha denominado el e-learning. ¿Es factible generar un modelo pedagógico o un modelo matemático que permita hacer una minería de datos para llegar a un modelo pedagógico estadístico? Sí, rotundamente. Si hay investigaciones por ahí y si entra en Science, en bases de datos, veremos las investigaciones en estos 2 últimos años de minería de datos educacionales que hay. Enormes. Libros también. O sea, y hay ya frameworks, modelos y pedagogías al respecto. Yo dije que era pedagogía de datos, pero bueno, detrás de todo ello. Entonces, eso. Y con lo que respecta a esa respuesta a lo de cómo son ustedes, me lo han dicho muchas veces, como somos latinos, pues, y entonces es como decir, como soy latino no me muevo. No. Mi país tiene que funcionar. Y yo vengo aquí, y siempre lo digo, para una mejora de la educación de Colombia. Y luchar porque diga estas cosas que no se suelen decir y dar elementos importantes para poder investigar y desarrollar cosas. Y se puede hacer. Podemos, como decíamos en el Mundial, ¿verdad? Podemos. Y eso se puede. Por cierto, el Mundial, otro tema. ¿Por qué ganó Alemania? Alemania tenía una aplicación de Big Data, la analítica, terrible, buenísima. Mientras no lo dejaba la FIFA en el estadio, pero mientras entrenaba, tenía un control exhaustivo de la optimización de cada jugador. ¿Más preguntas? ¿Quedó todo claro? Creo que sí, es la última pregunta. Bueno, le damos infinitas gracias a nuestro conferencista, José María. Un aplauso para él, por favor.